La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nuevamente, gracias a Dios por su amor y su misericordia. Vamos a dar la segunda parte del programa del cual estábamos hablando la semana pasada. Espero pues que lo hayan visto, que lo hayan escuchado para que puedan entender lo que vamos a hablar hoy en esta tarde. Voy a volver a leer el texto y antes de empezar y antes de leerlo, vamos a orar para pedir la dirección de Dios en esta tarde. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has ayudado hasta este día. Nunca nos has dejado solos, Señor. Tu gracia y tu misericordia ha estado con cada uno de nosotros. Podemos disfrutar, Señor, de todas esas bendiciones que tú nos das a diario y poder descansar, Señor, en tus bendiciones y en tu amor. Por eso pedimos la dirección de tu Santo Espíritu en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, leo nuevamente la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Finalmente dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. La semana pasada dimos los dos primeros puntos de los cuales habla Pablo en este texto y dimos el fundamento para Pablo hablar de estos 4 puntos. Digamos que esos cuatro puntos giran en torno a un concepto muy importante que está en el versículo 1 y Pablo se lo menciona a Timoteo cuando le dice, esfuérzate en la gracia. O sea, Pablo en ningún momento le dice a Timoteo, esfuércese usted mismo, ponga de sus fuerzas, inténtelo por usted mismo. No, Pablo lo que le dice a Timoteo es muy sencillo, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y a partir de ahí le da 4 puntos importantes que, como les dije la semana pasada, hablamos de 2 de ellos. El primero era como un maestro. Pablo lo ilustra como un maestro y es cuando le dice que debe encargar a otros hombres enseñar lo que él ya le había enseñado a él, o sea, que debía de transmitir el mensaje a hombres fieles que llevaran ese mensaje también entre una generación u otra. Y luego también lo ilustra, aparte de como un maestro, como un soldado. Y le dice que como soldado, toda persona que milita, no se debe enredar en los negocios de la vida ni en las cosas de la vida, porque está dedicado a ser un soldado y a servir al que lo contrató como un soldado, ¿cierto? Eso era lo que hablábamos la semana pasada y les ilustraba con varios textos acerca de este tema. No voy a quedarme ahí, por eso pasé rápidamente para continuar con los otros 2 puntos que nos competen el día de hoy para terminar el programa. El tercer punto del cual vamos a hablar es el de un atleta. Ese es el cuadro que sigue acá, hermanos, en este texto que estamos leyendo. Estamos yendo en orden. Pablo lo que le dice a Timoteo es que un creyente cristiano debe ser como un atleta. ¿Quién es un atleta? ¿O qué es un atleta? Un atleta es una persona que es muy disciplinada. Un atleta es una persona que se niega literalmente a sí mismo, porque un atleta eh,
se niega a dar gusto a su cuerpo en sus deseos, sino que lo pone en disciplina, hermanos. Y la disciplina requiere de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio. Note que en la frase, que Pablo da una frase, dice el que lucha como atleta. O sea, Pablo está hablando de un atleta, pero no cualquiera, sino un atleta profesional, o sea, una persona que ha dedicado su vida, o todo, en pocas palabras, todo lo que es y todo lo que tiene a la competencia. Y para que una persona, un atleta sea profesional y pueda competir de una manera profesional, tiene que hacer muchos sacrificios y tiene que poner en disciplina su propio cuerpo para poder lograr el objetivo que se propone. Nosotros los cristianos no debemos ser personas, digamos, principiantes o amateurs en la vida. Nosotros debemos comportarnos como profesionales en lo que estamos haciendo. Y con esto no quiero decir que una persona que está recién en el Evangelio deba de ser ya un profesional. No, de ninguna manera. Una persona que está en el Evangelio, que apenas comienza, está en el proceso de convertirse en un atleta profesional, pero para los cristianos que llevan muchos años en la vida cristiana, precisamente, ya debe haber una disciplina, ya debe haber una rutina, ya debe haber una, digamos, una estructura en su vida que lo convierte en un atleta. También aquí hay algo que tener en cuenta y es que un atleta no lucha por tiempos parciales o no lucha por momentos, sino que lucha y pone toda la dedicación, toda la energía y todo el esfuerzo que pueda poner y un poco más allá de eso. O sea, para que lo entendamos mejor, el cristiano debe avanzar todo el tiempo, aunque a veces sintamos que no hay fuerzas o que de pronto los ánimos han desfallecido, perdón, aunque de pronto sintamos que la vida a veces no es o no sale como uno la espera, porque todos nosotros hemos vivido eso. Y es entonces en esas circunstancias donde debemos seguir adelante. La pregunta es cómo. Y ese cómo lo responde el mismo texto, de la misma manera que lo hace un atleta, mediante disciplina, mediante dominio propio. Un creyente no debe ser indisciplinado, un creyente no debe ser holgazán, o sea, perder el tiempo, no debe ser indulgente, no debe ser una persona licenciosa, no debe ser una persona adormecida o indiferente. Si me hago entender, una persona que todo el tiempo esté como satisfecha de sí mismo, sino que al contrario, siempre queriendo hacer un poco mejor las cosas para Dios. Un creyente debe estar comprometido de verdad a servir a Dios en su vida, en todo momento. Y ya lo hemos hablado muchas veces, servir a Dios tiene que ver con muchas cosas, empezando por la obediencia. En la obediencia hay testimonio, en el testimonio hay servicio. Por eso un creyente debe ser disciplinado y debe tener el control tanto de su cuerpo, de su mente y de sus propias acciones. ¿Qué es lo que pasa cuando uno mira, por ejemplo, un atleta? Cuando uno ve esas personas que se dedican profesionalmente al deporte, uno se da cuenta de que muchas veces, aunque a ellos les duele su cuerpo y se sienten cansados, se esfuerzan más allá, dan más allá de lo que pueden dar. A veces tienen ciertos gustos, pero los rechazan porque están sometidos a una disciplina a la cual deben cuidarse y no se pueden permitir eh, complacer en ciertas cosas. Por eso un creyente debe buscar precisamente al Señor, debe tratar de ser más como el Señor y eso implica precisamente lo que les estoy hablando, rechazar ciertas cosas, evitar ciertas cosas, dedicar su vida a enfocarse y a disciplinarse en lo que Dios le dice. Y Dios no hace todo esto con el fin de amargarnos la vida o con que nosotros llevemos una vida triste o una vida como sometida. Hermanos, precisamente Dios nos dice eso y Dios nos lleva a vivir así porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y sabe que si lo hacemos de esta manera, vamos a hacer y vamos a vivir una vida en bendición. No importa cómo nos lleguemos a sentir, debemos ser disciplinados, debemos mantener el control de nuestras vidas.
en estudio de la escritura, en oración, en testimonio a las demás personas, hermano. Y con esto no le estoy queriendo decir que eso sea fácil. Precisamente si uno mira a los atletas luchan legítimamente y luchan y tienen que tener mucha disciplina. En esa disciplina hay muchas cosas difíciles. Hay momentos muy complejos donde a veces uno quisiera como desfallecer, pero debe continuar adelante. Un atleta de luchar legítimamente, porque si no lucha legítimamente, lo descalifican de una competencia. Ese es el punto en el que a veces muchas personas fracasan. Quieren el camino fácil o quieren la senda fácil para conseguir para dar gusto a sus intereses o para conseguir sus objetivos, sabiendo que solo hay un camino y que Dios ya lo ha puesto y que Dios no permite atajos para vivir la vida cristiana. No es suficiente decir que uno va a participar en la competencia, hablando de la vida cristiana, o que comienza a correr en la competencia. La competencia es desde el principio hasta el final. Alguien dijo que a los atletas griegos se les exigía que pasaran 10 meses de entrenamiento antes de una competencia. Durante esos 10 meses ellos tenían que realizar ejercicios que ya estaban reglamentados y vivir una vida muy estricta, separada en cuanto a lo que es las cosas comunes y corrientes de la vida y se les colocaba inclusive bajo una dieta que era muy rigurosa. Y si llegaba a quebrantar esas reglas del entrenamiento, finalmente los desechaban. Cualquier persona que quiera entrar en la competencia cristiana, en la vida cristiana, tiene que obedecer las reglas dispuestas por Dios. ¿Cuáles son las reglas que Dios pone? Muy sencillo. La persona debe creer en Cristo y debe seguir a Cristo. O sea, en pocas palabras, obedecer la palabra de Dios. Esas son las dos simples reglas que el Señor pone para poder vivir la vida cristiana. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cuántas personas dicen entrar en la carrera cristiana pero no corren según las reglas o tratan de tomar atajos? Y eso se puede convertir en una tragedia, hermano. Llegamos a estar descalificados y desechados. ¿Por qué se lo digo? Porque hay personas que quieren vivir la vida cristiana, pero sin dificultades, sin problemas, sin baches, sin momentos difíciles, hermanos. Y precisamente en, en, en una competencia, un atleta en la vida cristiana, siempre hay momentos difíciles, siempre hay baches, siempre hay momentos donde sentimos decaer, donde sentimos que vamos a desfallecer, donde nos sentimos cansados, agotados, etcétera, etcétera. Es que por eso Pablo ilustraba precisamente con un atleta, porque Pablo sabía lo que estaba hablando, tenía muy claro de qué estaba hablando al poner en contexto a los atletas. La segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, versículos 7 y 8, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El cuarto punto es el de un labrador. Ese es el cuarto cuadro que tenemos aquí. Y ese labrador es una persona que trabaja y que trabaja diligentemente, que se agota, sí, que se cansa, sí, nadie está quitando eso, o que es un trabajo difícil a veces, sí, es una imagen de un labrador que trabaja hasta el cansancio, es un labrador que trabaja diligentemente, arduamente. Pablo está llamando a Timoteo o le está queriendo decir que él de ninguna manera debe ser un labrador perezoso. Cuando uno es perezoso en la vida secular, en la vida cristiana, cosecha menos semillas o cosecha mucho después de cuando debiera cosechar. O sea, los frutos
de su esfuerzo no se ven ahí mismo o se ven muy pocos, precisamente por su poca diligencia. Eso se cumple con los creyentes cristianos. El creyente diligente, la persona que sirve, la persona que se dispone, la persona que trata de hacer lo mejor para Dios. Eso no quita que tengamos momentos donde nosotros nos sintamos agotados o, o que nosotros como cristianos nos sintamos eh, cansados, ¿cierto? Eso no quita nada de esto, precisamente por eso se mencionaba acá, pero ese creyente diligente va a ser recompensado por Dios. Por eso Pablo dice que no nos debemos desanimar y que debemos servir siempre a Dios, porque vamos a recibir el pago y finalmente si uno sirve, no sirve porque quiera el pago, sino que uno sirve por gratitud a Dios. Pero Dios dice que nos va a recompensar por haberle servido. Alguien dijo, muchos cristianos piensan que todos vamos a recibir las recompensas por igual en aquel día cuando el juez justo recompensará a sus siervos fieles. Pero esas personas se llevarán una tremenda sorpresa. Cada creyente será recompensado de acuerdo a la fidelidad de su mayordomía. Y estoy seguro de que habrá muchos en el cielo sin recompensa. La segunda carta a los Corintios del capítulo 5 versículo 10 habla precisamente de esto. Dice, porque es necesario que todos nosotros, ¿a quién le está hablando? A cristianos. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto no es un lugar donde va a haber juicio y que vamos a ser condenados. No, aquí es donde van a haber las recompensas por el servicio, hermanos. Aquí están, en este tribunal, perdón, están los cristianos. Y dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Matthew Henry dijo, si vamos a participar de los frutos, debemos trabajar. Si vamos a obtener el premio, debemos correr la carrera. Además, debemos trabajar primero como lo hace el agricultor, con diligencia y con paciencia, para poder participar de los frutos. Debemos hacer la voluntad de Dios antes de recibir las promesas. Y finalmente Pablo, digamos que remata todo esto con un texto bien importante que está en la primera carta a los Corintios del capítulo 15 versículo 58 que dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, hemos dado 4 imágenes, 4 ilustraciones, 4 cuadros que Pablo menciona a Timoteo en este punto, y en el cual está hablando a personas que sirven, porque precisamente Timoteo era un servidor, Pablo era un servidor. Mucha gente diría, bueno, esto es para las personas que tienen ministerios y sirven en algún puesto. Sí y no, porque esto va dirigido a todos los cristianos, porque precisamente todos los cristianos están llamados a servir, no solamente los que tienen algún ministerio particular dentro o fuera de la iglesia. Todos tenemos esa labor. Y al llegar al final de este mensaje, debemos recordar que la vida cristiana no fue diseñada para ser vivida en nuestras propias fuerzas. Recuerde digamos, el eje central en el cual gira estos 4 puntos. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios no nos llamó a vivir en nuestras fuerzas, a vivir tampoco pasivamente o indiferentemente. Nos llamó a entregarnos, a perseverar, a ser fieles, a dar testimonio, a no estar todo el tiempo en comodidad, porque muchas veces queremos de que ya somos salvos y no queremos hacer nada para Dios, ¿no? Dios nos llamó a servir y hay muchas formas, como ya lo he dicho muchas veces. Y la esperanza para nosotros como creyentes es que ese llamado a esforzarnos y a dar lo mejor viene acompañado de una promesa. Y esa promesa es que no estamos solos porque
Precisamente la fuerza se encuentra en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo no le dijo a Timoteo, esfuérzate porque tú tienes la capacidad, esfuérzate porque tú tienes los medios. No, le dijo, esfuérzate en la gracia. La fuente de nuestra perseverancia no está en nuestra voluntad, en nuestras habilidades o nuestra resistencia humana, sino en Jesucristo. Porque dice la Biblia que Él es el que sostiene al débil, fortalece al cansado y capacita a sus hijos para cumplir la obra que se les ha encomendado. Por eso debemos preguntarnos, bueno, ¿estamos viviendo como maestros que transmiten fielmente la verdad de Dios? ¿Estamos viviendo como soldados que permanecen firmes en medio de las batallas sin distraernos con las cosas de este mundo? ¿Estamos viviendo como atletas que corren con disciplina y con obediencia a la carrera que Dios nos ha puesto delante? Estamos viviendo como labradores que trabajan con paciencia esperando la cosecha que Dios dará a su tiempo. La vida cristiana, nadie ha dicho que es fácil. La vida cristiana requiere de esfuerzo, pero no son esfuerzos vacíos, ni son luchas basadas en fuerzas propias. Es un esfuerzo que Dios promete que es sostenido por Jesucristo, en la gracia de Jesucristo. Cristo ya abrió el camino, Cristo es el que nos permite permanecer fieles hasta el final. Si fuera por nosotros, ninguno estaría en este camino. La idea es que todos lleguemos algún día ante el tribunal y podamos decir, como Pablo le dijo a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. No porque tuvimos, porque pusimos de nuestras fuerzas para hacerlo, sino porque la gracia de Cristo nos sostuvo todos los días. Entonces, hermano, desmayemos, no abandonemos la obra, no soltemos la carrera, no seamos indiferentes, sigámonos esforzando en la gracia que es en Cristo Jesús, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo espero que este mensaje, hermanos, no llegue en vano, precisamente, y que no se le olvide lo que acabamos de decir acá, hermanos, y que lo tenga muy presente en su vida. Vamos a orar y como les decía al principio, si usted quiere entender este programa de hoy, tiene que haber visto el programa anterior, porque si no, no lo va a comprender bien y no va a entender la totalidad de lo que se dijo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente te damos gracias. Gracias por tu verdad, gracias por la palabra, gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu verdad. Pedimos que nos sigas ayudando, que nos sigas direccionando a través de tu Santo Espíritu, que podamos caminar y obedecer de acuerdo a tu voluntad, la que está en tu palabra, Señor, y poder agradarte cada día y ser mejores para ti, Dios. Por eso te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.